Bueno, hoy es martes 27 de octubre, son las 18:39 y vamos a entrevistar a la señora Silvia Bocio. Para comenzar, me gustaría que te presentes y que nos cuentes cuál es tu relación con la Escuela General Manuel Belgrano. Bueno, mi nombre es Silvia Marcela Bocio. Ahí estamos. Soy profesora de matemática y bueno, ahora soy un poquito más porque estoy ocupando desde el año 2013 la dirección de la escuela. Así que bueno, llevo adelante, el cargo me permite tener horas de clase. Así que tengo el cargo, 4 horas en el nivel secundario, que doy matemática en quinto año comunicación, y después tengo 8 horas en el nivel superior, que dicto matemática y su didáctica 1 en segundo año, y matemática y su didáctica 2 en tercer año del profesorado de educación primaria. Excelente. ¿Cómo llegaste a trabajar en la Escuela Manuel Belgrano y anteriormente habías trabajado en otro lado? Bueno, es todo, siempre digo, las historias que hay detrás de las personas, ¿no? Yo cuando termino el secundario, ese año estaba muy triste porque estaba muy acostumbrada a la escuela y a mí me gustaba ir a la escuela. Yo era una de las personas que le gustaba ir a la escuela. Nunca me llevé materias, o sea, andaba bien. Entonces mi mamá me dice, bueno, ¿qué vas a seguir estudiando? Porque trabajo, me decía, no, trabajar no. Y en Marco Juárez en ese momento estaba el profesorado de educación primaria, que yo no podía aprender eso porque los mato a los chicos, no les tengo paciencia. Estaba ciencias económicas, y la economía y yo no nos llevamos, y estaba el profesorado de matemática. Y la matemática y yo, bueno, nunca tuve problemas, así que nos metimos en el profesorado de matemática, éramos varias compañeras de curso, algunas son profesoras en la Manuel Belgrano, y bueno, y me empezó a gustar la matemática. O sea, yo creía que nunca había aprendido nada en el secundario, y bueno, no había aprendido mucho, la verdad. Pero después vi una matemática que me encantó. Mientras, yo entré a trabajar primero en un estudio contable y después en una fábrica como secretaria. Así que mis prácticas las hice en el año 89, mientras estaba trabajando. Que, bueno, uno tiene que hacer malabarismo para poder hacer todo, pero se pudo, se pudo. Me recibo, y cuando me recibo viene la que en ese momento era vicedirectora del nivel secundario de la Escuela Nacional, Escuela Nacional en ese momento porque dependía de la Nación, a buscar en la empresa donde yo trabajaba una persona que enseñara computación. Y como sabía que yo trabajaba en eso, bueno, ¿sí? Entonces mis comienzos fueron como profesora de computación. Le daba computación a toda la escuela, de primaria, secundaria, el profesorado, toda la escuela. Todos. Y después, bueno, distintas cosas se fueron dando, se dieron horas en el nivel secundario, así que tomé segundo año, después tomé tercer año, después tomé cuarto año, que se iban la movilidad de los docentes, pero me di cuenta de que segundo año no era lo mío, no le tengo paciencia a los chiquitos. Después tomé quinto, tomé sexto, y cuando pude dejé tercero y me quedé con el ciclo orientado. Esta directora se jubila y ella daba en el profesorado de educación primaria, toma la que es la nueva directora, que en ese momento, María Elena Giraud, toma y me decía, Silvita, vos tenés que prepararte para el profesorado. Silvita, y yo le decía, pero el profesorado, no. Bueno, la vida se dio que María Elena se jubila, y ahí toma las horas del profesorado que yo me anoté, las toma la que fue regente, Adriana Pogliano. Pero como ella toma las horas, pero por cargo de mayor jerarquía, las pone en licencia. Entonces ahí pude entrar yo a dar clases en el profesorado, y me fascina, me fascina. Yo creo que es mi lugar. Después se abre el profesorado de matemática, tomo horas, pero cuando entro en la dirección tuve que elegir.
Y bueno, Claro. en el profesorado de matemática daba elementos de la aritmética y el álgebra, que eran 7 horas, entonces, bueno, fue lo que sacrifiqué. Pero Claro, me encanta enseñar en el profesorado. en el profesorado. Y sí, pero entonces tuviste un largo tránsito por la Manuel Belgrano. Yo tengo toda mi carga horaria en la Manuel Belgrano. Claro. ¿Y la escuela, la primaria y secundaria también las hiciste en la Manuel Belgrano o no? Yo el jardín lo hice en la Manuel Belgrano cuando la Manuel Belgrano no estaba en el edificio de la Manuel Belgrano. Claro. La Manuel Belgrano estaba al lado de lo que es la Escuela Patricias Argentina, Ujú. estaba el jardín y la primaria. Y yo hice jardín, primer y segundo grado en ese edificio, y en el 74 inauguramos la escuela grande, Claro. yo ahí ya entré a tercer grado en esa escuela. Mi vida transcurre en la escuela Manuel En la Belgrano. escuela Después, Manuel Belgrano. en el secundario, mi mamá decía que tenía que ser secretaria. Entonces, como no tenía pasta de docente, en la Manuel Belgrano, en ese momento era la Escuela Nacional, el Colegio Nacional, terminabas con BOD, bachiller con orientación docente. Y como a Ajá, mí no me gustaba, entonces mi mamá me hizo ir a la Escuela Nacional de Comercio, que era en el mismo edificio, nada más que por la mañana. claro. Y bueno, pero siempre mi vida fue en esa escuela, Siempre alrededor de esta ahí. escuela. Iba Incluso a el terminar edificio, también lo ahí. estrenaste también. Claro, en el 74, no. Que me Claro, acuerdo un invierno, si fue frío ese invierno, tremendo, no teníamos caldera en ese claro, momento. O sea, la claro, caldera fue después, entonces era 3 pulóveres, éramos así, Robocop. claro. Pero no, la escuela esa es hermosa de siempre. Así que es tu vida, básicamente. Y además del Básicamente. profesorado, ¿hiciste alguna otra carrera? ¿Estudiaste algo más? Fue muy difícil porque mientras iba haciendo mi trayectoria laboral, también fui armando una familia. Entonces, eh, era muy difícil en ese momento compatibilizar estudios que no los podíamos hacer en Marco Juárez. O Claro, sea, siempre quise ser licenciada en educación matemática. Y esa carrera no existía en Marco Juárez. claro. Había una licenciatura en la Universidad de Quilmes que Sí, queríamos hacer junto con Alicia Pereira, una profesora a quien admiro, que fue profesora en el secundario, después profesora en el profesorado, y decía, Silvi, hagamos juntas. Pero era algo que no se llegaba, en ese momento era por correspondencia, pero era algo claro, que económicamente no se podía. Con claro. el tiempo, con las tecnologías, la evolución de la tecnología, se pudo, y entonces entré en la licenciatura para educación matemática, y rendí, ¿cuántos? Son 10 materias, eh, y rendí 7. Ah, Y justo entré en la dirección. O sea, claro. la exigencia es muy grande, así que tengo rendidas esas 7 más. Y Así que después de faltan eso tres. sí, y nunca más, ya está, ya es medio tarde. Y después sí hicimos especializaciones en Claro. tecnologías educativas, bueno, ya te digo, cuando entró la tecnología a dar vueltas, nos hizo posible que accediéramos a cosas que de otra manera no se podían. Claro, Para claro, estudiar tenías que irte a Córdoba, a Rosario, a Buenos Aires, seguro. eh, y bueno, era no solo económicamente imposible, sino los tiempos. Sí, sí, seguro, seguro. Y más si uno ya tenía una familia, todo, es complicadísimo. Sí, sí. Hoy yo les digo, ustedes la tienen muchísimo más fácil. Sí, sí, Muchísimo. sí, yo Y incluso después, ahora cuando me nombraste la Universidad de Quilmes, mi idea del año que viene es engancharme en la Universidad de Quilmes. es fabulosa. Primero porque tiene una orientación psicológica, ¿sí? Psicológica pedagógica, Sí, y tiene un nivel muy importante, muy importante. No es fácil, vos no, tenés que, seguro. que aprender, yo te puedo decir, cada materia, cada cursaba, eran 2 biblioratos, Claro, ¿sí? Entonces
pero realmente la satisfacción fue la primera vez que me bocharon. Claro. O sea, rendía en Córdoba, y me acuerdo que era teorías del aprendizaje, y entonces mi esposo me acompañaba, iba por el camino, y yo le decía, ¿para qué voy si yo no sé nada? Ay, callate, siempre decís lo mismo, después va y te saca 10. Bueno, la pelea de siempre. Y entré a la mesa de examen, y yo sabía que no había aprendido. Claro. Los espacios curriculares vos rendís, o sea, vos tenés 10 espacios, y vos cursás el que quieras como quieran, ellos no te dan una linealidad. Claro. Y yo me di cuenta que me faltaba algo, y claro que me faltaba algo. Me estaba faltando psicología. Cuando yo hice psicología, ahí que entendiste. obviamente la aprobé con 9, cuando hice psicología, entendí teorías del aprendizaje. Claro. Entonces después fui y rendí teoría del aprendizaje, y también la rendí, la aprobé con 9. Pero a mí me faltaba algo, ¿sí? Cuando le dije a la tutora, me dice, la verdad es que no nos habíamos dado, claro, organícenla de manera que, bueno. Seguro. Es lo que nos da la estructura también, un poco lo que nos pasa en el profesorado. Tiene que haber una correlatividad que nos permita ir avanzando. Y existe la correlatividad. Claro. Existe la correlatividad, no me digan que no. Pero bueno, Seguro. en ese momento Era lloré distinto. 3 meses, obviamente Seguro. lloré 3 meses. Seguro. Porque no es que es todo el sacrificio de levantarme todos los días a las 5 de la mañana, estudiar de las 5 a las 7:30, dejar a los chicos, a la familia, porque sábado y domingo era más todavía, y ir y rendir, el gasto de irte a Córdoba y rendir mal. No, sí, no me lo perdoné, no me lo perdono todavía. Pero bueno. Pero bueno, es así. Bueno, y entonces volviendo a la escuela, en cuanto a los cambios institucionales, viviste casi todos, muchos. Todos. Tanto Todos pedagógicos como que edilicios, viviste muchísimo ahí adentro. Sí, el pasar de la nación a la provincia, el ser parte de los diseños curriculares nuevos, porque nosotros hicimos diseños curriculares para un ciclo orientado que no existía, entonces fuimos parte de todo eso, y después cuando se hicieron los diseños curriculares para el nivel superior también fuimos parte. Entonces, de pronto en el día a día uno no se da cuenta, pero si vos pones todo en perspectiva, y sí, hicimos historia. Seguro, ya lo creo. Ya lo creo, por eso es tan interesante la entrevista en cuanto a la historia de la escuela, y en este año tan especial, que bueno, es un poco lo que la pregunta que viene. En este año tan especial, en este periodo de pandemia que nos atraviesa, ¿cómo te sentís tanto de manera personal, social y educativa? ¿Con el tema de pandemia o con el tiempo, el tema del año que estamos viviendo? Y con digamos, en cuanto a la pandemia y este año, que ya se hizo el año casi. Sí, ya está. La Manuel Belgrano cumplía 75 años este año, y teníamos organizado de todo, desde capacitación. Teníamos, bueno, y no se pudo hacer nada. Eso fue muy, muy frustrante, muy doloroso. Pero bueno, a todos nos pasa lo mismo, estamos todos en la misma. De pronto podríamos haber hecho algunas cosas más, porque ahora que estamos terminando el año, vos estás viendo otras instituciones que de pronto hicieron algunas cositas más, y bueno, a lo mejor nos faltó la capacitación. Con respecto al trabajo, yo te puedo decir que trabajé exactamente igual. O sea, cuando lo charlamos con la directora general, la profesora Liliana Abrate, con el profesor Cecchini, supervisor, yo les decía, yo trabajé más desde mi casa que de lo que hacía en la escuela. O sea, porque en la escuela me dedicaba más a lo social. Y acá no, acá trabajé. Era levantarme todos los días a las 7 de la mañana y cortar a las 21, porque si no, mi esposo... bueno, tengo horario de cierre, porque si no sigo. Ya. Claro. Entonces, no hay respiro. Los primeros meses fueron tremendos, porque hubo que orientar a los docentes, a la familia, hubo que generar protocolos, generar
sea, tuvimos que inventar casi una forma de enseñar que no existía. Yo tengo que ser sincera, la Manuel Belgrano tiene campus virtual. Y la Manuel Belgrano hace muchos años que tiene el campus virtual, pero como no se usaba, o sea, muy pocos docentes se han capacitado, y de los que se capacitaron al principio, se olvidaron de todo. Entonces, cuando hubo que armar estructura, fueron muy pocos los que aprovecharon el campus virtual que tiene la escuela. Se derivaron más para el Classroom, que es de Google, que bueno, se fueron enseñando entre ellos. Así que el año que viene, yo creo que vamos, al menos el primer semestre, es lo que les dije a los profes, pensemos no que vamos a estar trabajando en la virtualidad al menos el primer semestre. Después si podemos volver mixto, como fuera, pero el año que viene en superior, yo quiero que trabajen todos los docentes desde el campus virtual. Claro. Porque la lógica está pensada para trabajar desde la virtualidad. Claro. Entonces, bueno, eso significa que los docentes van a tener que estudiar, capacitarse, las resistencias, a mí no me gusta. Después cuando te acostumbras, es normal, ¿no? Pero no me fue complicado trabajar desde mi casa. Obviamente la parte social se extraña, extraño encontrarme en los pasillos con los chicos, pero de nuevo, si las directivas nos hubieran dado libertad para trabajar, no nos hubieran limitado en algunas cosas, los chicos mismos hubieran aprendido a trabajar de esta manera. Porque, por ejemplo, una mamá me llama un día y me dice, ¿por qué no hace la escuela Manuel Belgrano como otra escuela de Marco Juárez, donde los chicos se conectan a las 7 de la mañana en el Zoom y tienen clase con los profesores normales? Entonces yo le dije, mamá, esa escuela es una escuela privada. Todos tienen conectividad, todos pueden entrar al Zoom, todos tienen computadora. Nuestra escuela no es la realidad. Le digo, de todas maneras, en esa escuela, como pagan, los papás les exigen a sus hijos. La realidad es que nosotros cuando chicos que no hacían nada, llamamos a la papá y te dicen, ¿y qué crees que haga si yo no estoy nunca, tengo que ir a trabajar? Y bueno, de nuevo, el valor que le ponen a la educación está medido en pesos. Seguro. En la escuela privada pagan, quieren el servicio, y a nosotros, bueno, hacemos lo que podemos. Tal cual, tal cual. En cuanto a la institución, ¿qué te permitió descubrir el teletrabajo? Esto de trabajar desde casa. Cosas nuevas que encontraste con esto. Las capacidades. O sea, vos decís, hay gente que consideraba que, no, te cuento una anécdota. Tenemos un profesor de lengua, que es buenísimo, es re bueno, pero él andaba con un Nokia 1100. Entonces le decíamos, Leo, para las reuniones, nosotros mandamos la información a través del WhatsApp, y él obviamente no tenía WhatsApp. Y Leo, no, bueno, claro, ¿cómo va a dar clases, Leo, en formato remoto? ¿Con qué? Entonces, ¿qué pasó? Leo tenía las computadoras que nos había dado el gobierno, del Plan Conectar Igualdad, empezó a trabajar con un Classroom. ¡Apa! De todas maneras, ¿qué hizo Leo? Se compró un celular con el que tenía el WhatsApp. Claro. Y entró a las reuniones de personal que hacíamos al Zoom. Yo no te puedo decir la primera reunión de Zoom en la que estuvo Leo ahí, le digo, Leo, realmente. Me dice, me está gustando este cachivache, dice, me está gustando. Claro, porque era una resistencia a cambiar. O sea, él entraba con los chicos, trabajaba con las computadoras, pero hasta ahí. Y entonces ahora se dio cuenta de que puede hacer otras cosas, que los chicos les mandaban archivos, a veces no lo podían subir, se lo enviaban por WhatsApp. Bueno, entonces, si Leo pudo, ¿cómo no van a poder todos? Seguro. ¿Ah? Seguro. Y después la otra, el aprendizaje.
una profe me llama y me dice, en el grupito nuestro, tienen un grupo de WhatsApp, una dice, no, porque yo usé tal cosa, yo usé un Google Form, y entonces les corrige automáticamente, ay, y yo no sé usar. Entonces, como ella, la mía la había hecho ella, entonces se van contagiando, Claro. y esto no es el contagio así. No nos pasaba no nos pasaba esto de que todos estuvieran usando. Hoy el 99% de los docentes están usando las tecnologías bien. Y ya no les alcanza, quieren otras cosas que tienen que ver con, perdón, me quedó... Sí, no hay problema. Están necesitando más, o sea, vamos a tener que hacer algunas capacitaciones que tienen que ver con pedagogía y con didáctica, o sea, como el diseño para la virtualidad, porque fuimos aprendiendo a medida que fue transcurriendo el tiempo. ¿Sí? En un primer momento teníamos un problema con las consignas, no es lo mismo una consigna armada para una presencialidad que una consigna armada para una virtualidad. Y ahora estamos con el tema de evaluaciones. ¿Cómo evaluamos en la virtualidad o desde la virtualidad? Todo eso lo fueron trabajando desde la gestión, digamos, desde la dirección fueron trabajando con los docentes, capacitando en cuanto a la didáctica. Íbamos sí, no fue que armábamos reuniones específicas para eso, pero sí trabajábamos. Por ejemplo, cuando se dio el tema de los exámenes. ¿Cómo hacemos los exámenes virtuales? Yo le digo, por el Zoom. Claro. Yo había pagado la membresía de Zoom, entonces tenía que no se me cortaba los 40 minutos. Claro. Entonces, claro, los chicos eligen y llamamos a estos profes, le digo, bueno, profe, van a tener esto, las profes de inglés. ¿Y yo cómo hago? Y bueno, con un formulario colaborativo, pero me va a copiar. No, porque estamos en el Zoom, vos le compartís por el chat el enlace, él activa el enlace, va escribiendo, vos vas proyectando lo que él va escribiendo. Claro. Ah, bueno. Entonces, esa profesora fue multiplicadora. Entonces le explicó, pasó que otra profe de inglés vino y ¿qué hizo? Lo hizo con un Google Form. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta que el chico no envió el formulario, nosotros no vimos lo que hizo. Claro. Entonces, después le decíamos, viste que conviene el formulario colaborativo. Bueno, y ahí tenés que enseñarle cómo compartir para que lo puedan ver, porque si no te tiene que pedir autorización, claro, todas las restricciones. Bueno, son cosas que se van enseñando a medida que van trabajando. Tenemos la suerte de que María de los Ángeles, la vicedirectora, es súper tecnológica, a mí me gusta, y si lo que no sé, lo googleo, porque ¿cómo no voy a saber? Entonces, bueno, algunas cosas vamos preguntando, el Facundo Fernando, el chico, el técnico, preguntarle a él, Facu, ¿y cómo hacemos esto? Entonces dice, déjame que averiguo. Entonces, claro, siempre hay un circuito donde la información se va moviendo, y los docentes mismos son multiplicadores. Genial. Sí, yo creo que eso también nos pasó un poco a todos, esto de que encontramos un recurso y lo usamos y los otros, ¡ay, qué lindo! Y está bueno esto de ir generando este círculo y que los recursos vayan circulando y que vayan ampliando su campo los distintos docentes o las distintas personas que circulan. Y ustedes, estudiantes del profesorado, son el mejor recurso, porque ustedes son bien tecnológicas, entonces dicen, por ejemplo, Silvia, ¿viste el Kahoot? No, pero no viste, no lo vi. Pero fíjate que listo, entras, ve el Kahoot, ay, profe, miren, vean este recurso. O sea, y como un montón de recursos que hay, que gracias, ya te digo, a ustedes que nos van diciendo y nosotros se lo trasladamos a los profes.
seguro. Sí, ¿Y ustedes ustedes, también nos enseñan. sí, y ustedes dentro de la escuela para comunicarse, tanto internamente como externamente con familias, qué medios usan? Con las familias trabajamos todo con WhatsApp. Ujú. Se armaron las listas, grupos, ¿sí? Que fue tremendo porque no en el nivel primario y en el jardín. Nivel primario y jardín es como que las seños ya tenían grupos de WhatsApp con los padres. Bueno, nivel secundario fue un caos porque cada docente hacía su grupo. Entonces los chicos no sabían, hasta que nos dimos cuenta de que por qué no hacíamos un grupo desde la preceptoría, pero eso nos Claro, llevó 3, 4 meses. O claro, sea, recién después del receso, ahí nos dimos cuenta de que podíamos trabajar de otra manera, porque tuvimos un tiempo para respirar y pensar claro, en cómo estábamos llevando adelante las cosas. seguro, Eh, los padres que se van de los grupos, los chicos que se van de los grupos, y que seguro. los tenés que volver a ingresar, y bueno, son cosas que van pasando, y los papás, el papá que te decía, no, porque me llenaron el celular, se me colgó el celular, no me sirve más. Bueno, creo que nos pasó a todos esto de la saturación de los celulares, Sí, hasta que aprendimos, que no, creo que fue una compañera tuya que dijo, no, pero Silvia, hay un lugar donde vos decís que no te baje lo del WhatsApp, claro, no te lo baje. ¡Aleluya! claro, Bueno, informar a todos que María de los Ángeles seguro, hace el tutorial y les claro, informamos a todos. El WhatsApp web, claro. nosotros el WhatsApp web ya lo veníamos usando, pero para que todos los docentes entendieran del WhatsApp web, bueno, fue un año de mucho aprendizaje. Mucho, seguro, seguro. Y bueno, y en la relación desde la gestión de la escuela con las familias, ¿la viste modificada? ¿Viste que haya cambios? Eh, fue mucho más tranquila. La verdad es que fue mucho más tranquila. O sea, las familias hablan con las seños y después las regentes hacen de intermedio. Recién ahí me llaman, por ejemplo, esta mañana recibí un mensaje de una mamá que le decía a la seño que ella le abre la casa para que le vaya a enseñar a la hija en su casa. Porque si total podemos ir a los bares a tomar, ¿por qué no puede venir a mi casa y guardar la distancia social? Quiere enseñar, porque yo no voy más, yo no le... Entonces, Claro. claro, te empiezan ese tipo de cosas, ¿sí? Pero no, fue un año tranquilo, tranquilo en general. Nosotros tenemos mucho trabajo con estudiantes con necesidades educativas, y los chicos con necesidades educativas fueron acompañados como cualquier otro estudiante más, con la docente orientadora. O sea, no hubo problemas, todo bien acomodadito. Bien, eso habla de organización también un poco. Y en cuanto Ponele. al, sí, en cuanto al seguimiento de las trayectorias de los estudiantes, digamos, ¿cómo se fueron manejando? ¿De qué forma se fueron haciendo? También hubo que organizarlo, Claro. porque, a ver, ¿cómo? ¿Qué pasaba? ¿Cómo hacían? Eh, las, lo que hicimos fue, nosotros todos los lunes tenemos reunión con el equipo de gestión. El equipo de Ujú. gestión pleno, todo el equipo de gestión. Sí, Entonces, bueno, decíamos, y bueno, ¿y cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos allá? Y en base a lo que decíamos íbamos organizando. claro. Tenemos, no sé, 4 o 5 cuentas de Gmail para la escuela porque no nos va alcanzando. Entonces dijimos, tenemos que mandarle algún informe a la familia. Y bueno, ¿y cómo Ujú. mandábamos el informe? ¿Cómo relevábamos la información al principio? ¿Cómo sabíamos si los chicos tenían o no tenían? Bueno, formulario Google, relevar, documentos colaborativos, enseñarles a las seniors y a los profesores a usar el documento colaborativo y que no borraran lo de los compañeros. Claro. No, vos no sabés lo que fue. Bueno, ahora ya aprendieron. Hoy me decían, ¿y por qué no haces un Excel colaborativo? Entonces vamos cargando. No, dice, Silvia lo dijo.
pero bueno, yo pensaba, o sea, ya ellos lo están proponiendo. Claro. Al principio fue tener reuniones con compartir y decirle, bueno, ustedes presionan acá, escriben acá, ¿cómo hacemos los informes? Y bueno, los informes a través de documentos colaborativos, o sea, organizar carpetas, organizar documentos donde los profesores van escribiendo, y uno que te llama y dice, Silvia, me borraron todos y yo lo había... Y bueno, se puede recuperar, no te preocupes que se puede recuperar. Bueno, son todas esas cosas que se fueron dando, que generan muchos nervios, porque vos pensás mal a lo mejor, pero vos decís, sí, un docente, ¿cómo no va a saber trabajar con celdas combinadas, por ejemplo? Claro. Y después yo les dije a ellos, chicos, yo me equivoqué. ¿Por qué combiné celdas? Yo tendría que haber pensado que ustedes son unos nabos. Entonces, cuando el diseñador, el que diseña, tiene que pensar que el otro que va a entrar no sabe nada, ¿para qué compartir celdas? Y entonces se reían, bueno, Silvia, pero ahora aprendimos, bueno, sí, pero mientras tanto, pero bueno, fueron cosas cómicas dentro de todo, porque lo tomábamos con mucho humor. O sea que fueron haciendo, digamos, informes sobre la trayectoria de los chicos, aunque no se pudiera evaluar, digamos, de una manera... Sí, sí, genial. Sí, le íbamos diciendo, habíamos trabajado en función a el informe de progreso escolar del nivel inicial. En el informe de progreso escolar del nivel inicial es todo positivo. Todo positivo, todo positivo. Entonces, necesitaría reforzar, siempre positivo. Así que tomamos esas y armamos algunas frases, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasaba? Teníamos uno que no había entregado nada. ¿Y qué hacíamos con eso? No podíamos, teníamos que ser positivos. Bueno, entonces el supervisor dijo, si no entregó nada, ustedes tienen que decirle que no entregó nada, pero de otra manera. Entonces, no se registra recepción de trabajos prácticos. O sea, no es que no entregó nada, sino que no lo registramos. Bueno, los profes se enojan porque yo trabajo y porque este no me lo entrega. Bueno, el tema es que no entendieron que a lo mejor el que no entrega, nosotros ya presuponemos que es porque no lo quiso hacer. No estamos pensando que a lo mejor no tenía conectividad, o tenía el celular y trabajaba con el celular, y no es lo mismo trabajar con el celular que trabajar con una computadora. Seguro. O sea, es más, yo en el WhatsApp escribo y se me mezclan dos letras. O sea, seguro. Entonces, esas cosas tuvimos que entenderlas. Después sí, encontrabas esos que son vagos y que los llamaba y te decían, no, Silvi, mirá, la verdad es que estoy re bagazo, y bueno, el que avisa no traiciona, después, bueno, sí, seguro. Es parte, pero se pudo llevar la trayectoria de cada estudiante. Y cuando tenían, por ejemplo, algún estudiante que no respondía, digamos que no, como decís, no enviaba los trabajos, no respondía, ¿qué medidas se fueron tomando, digamos? Cuando, esto es para todos los niveles, incluyendo el nivel superior, porque el nivel superior también tuvo sus problemas, lo que hacíamos era, en secundario superior, la preceptora era la que contactaba. Primero el docente informa a la preceptora contacta, si ya no nos dan bolilla, entonces ahí ya la regente o la vicedirectora del nivel secundario llamaba y bueno, y dejamos siempre el registro de qué se hizo. En el nivel primario es el jardín, es la maestra la que hace el trabajo de preceptora, y en caso de que no hubiera respuesta, entonces ahí entran la regente y la subregente. Claro. Y tuvimos 2 casos en los que tuvimos que hablar con el EPAE para ver qué hacíamos, porque aún con todo, los papás, o sea, un nene en nivel primario depende del padre, no tiene celular, o sea, el padre sí. Bueno.
y nos dijeron, y nosotros la verdad es que en este momento, en este contexto, no podemos hacer nada más que seguir diciéndole, papá, te pedimos que acompañes, o sea, Claro, seguir insistiendo con ese mensaje. seguro. Sí, no es fácil. Y, Porque, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que si estuviéramos en la presencialidad, eso es vulneración de derechos. claro, Entonces creímos que acá también había vulneración de derechos. claro, Entonces contactamos al inspector y contactamos al EPAE y me dicen, nosotros no podemos saber si hay vulneración de derechos o no, claro, porque puede que el padre no quiera trabajar con el chico, o puede que no tengan las condiciones. seguro, Entonces, no podemos hablar de vulneración de derechos. Bueno, claro. Y sí, sí, es un tema. Es un tema esto de estar lejos y no tener los chicos en el aula, no tenerlos ahí y poder uno manejar la situación, porque cuando el chico va presencial, uno entabla otra relación con el chico. Justamente, bueno, era la pregunta que te iba a hacer, ¿cómo se mantiene ahora en este momento con esta virtualidad y estas distancias el tema del contacto afectivo con los chicos, con las personas, digamos, con los estudiantes de todos los niveles? sí. Yo, después del problemita de salud que tuve, eh, empecé con el tema de la meditación. Entonces, eh, les enseñé a los chicos, trabajábamos con mis estudiantes, son los primeros 5 minutos trabajar una meditación, una relajación, para prepararnos, Cuando fuimos a la virtualidad, también la empezamos a trabajar. O sea, lo primero que hice fue eso, y como que los chicos ya se preparaban y esperaban. Después, bueno, después dejaron de participar, o sea que terminó todo ahí. En general, el, los docentes, sobre todo el nivel secundario y el nivel superior, tenemos mucho contacto con el estudiante. Todo vía WhatsApp, mensajitos de Sí, WhatsApp, audio y alguna videoconferencia de WhatsApp. Con el nivel inicial y con el nivel primario, es con la familia. claro, Entonces, es mensajito con la familia. Por ejemplo, me acuerdo de una nena, Greta, bueno, Greta no entregaba trabajo, la señora le pregunta a la mamá y dice, Greta no quiere hacer trabajos en casa. Dice, porque ella dice que la casa no es la escuela. Dice, ¿y qué hago? Dice, ¿qué claro, hago? Entonces, bueno, ¿qué hizo la señora? Le lleva una banda numérica para que ella cuelgue, o sea, armó en su casa la salita del jardín. claro, Entonces, bueno, la nena se fue incentivando, pero es con contacto seño-familia. claro. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos esta familia que te contaba antes, eh, con la que estamos trabajando, y bueno, iban a hablar la regente y la subregente. Y lo único que queda es que después les hable yo y le diga, mamá, paciencia, porque la nena está en 4º grado, lo que no aprende, porque si mi hija no aprende nada, y no es que no aprende nada, Seguro, aprende distinto. Le digo, pero tenemos todavía 4º, tenemos 5º y 6º. O sea, claro, si fueran los de 6º grado, todavía, porque 6º grado cambia de nivel, o seguro, 6º año, que es mi preocupación en este momento, claro, se van el año que viene. Entonces esos chicos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a rendir? ¿Cómo los vamos a acompañar? claro. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y sí. En cuanto a la gestión, ¿qué cosas sentís que cambiaron en la virtualidad, digamos, que tuviste que modificar? Como te dije antes, no hubo nada que hiciéramos y que no... A ver, firmé menos, Ujú. porque antes mi firma era, o sea, gastaba lapiceras y lapiceras, Claro, firmé menos porque como los papeles no se podían trabajar, pero no hubo cambios significativos o cambios que yo me haya dado cuenta, ¿sí? genial. Las reuniones, ya te digo, yo tengo reuniones
mi agenda, Mi no sé si cronograma. la ve, Sí. ¿sí? Mi agenda es reuniones todos los días, mañana, tarde, con distintos niveles, con algunos docentes que te llaman y te dicen, yo quiero contarte mi idea, vos, ¿qué te parece? Entonces vos los escuchás, o sea, es lo mismo, seguimos trabajando lo mismo. Lo que Sentís se que pudiste pierde, hacer todo desde tu casa. Todo lo mismo que hacías todo, en la escuela lo pudiste hacer. todo, 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 todo. No, no quedó nada. Estamos valorando ahora a los administrativos y no hay Ujú. ningún problema, se puede hacer tranquilamente. ¿Qué Genial. es una preocupación? ¿Qué es una preocupación? Lo hemos charlado en una oportunidad con Ana y con María de los Ángeles, porque el gobierno puede decir, bueno, hagámoslo todo virtual. Claro, ¿Está? Porque se pudo hacer igual. se pudo. Sí, Se seguro. pudo hacer igual. Entonces, de pronto, el superior nos envían una encuesta desde el Infod, desde Buenos Aires. Sí. ¿Considera que todos los espacios curriculares pueden dictarse en formato virtual? Ya desapareció el profesorado. O sea, Claro. entonces vos decís, y bueno, a ver, hay algunos espacios virtuales que pueden no darse, por ejemplo, todo lo que es el movimiento del cuerpo, o lo que es teatro, o lo que es educación artística, pero el resto, o sea, Sí, se puede. sí, seguro. Pero bueno, hay que ser muy cauto cuando uno responde eso, porque ya te digo, puede suceder que, que Que desaparezcan desaparezcamos. los, que Seguro. desaparezcan los profesorados. O sea, Sí, el seguro. docente no puede desaparecer en los niveles obligatorios, es imprescindible. Pero en el nivel superior eh, puede haber clases mixtas, ¿sí? Sí, Convencida que la virtualidad llegó para quedarse. sí, No sé sí, sí. en qué nivel, pero Que se va a quedar, ya lo creo. Si yo pienso lo se mismo. va a quedar. Sí. Incluso creo que facilitaría un montón de cuestiones, la gente que viaja. Claro, claro que sí. Pero vamos a tener que aprender otra cosa. O sea, el cómo. El Seguro, cómo. seguro. Vamos a tener que aprender cómo se planifica para la virtualidad, vamos a tener cómo diseñamos, los estudiantes van a tener que aprender a participar en los foros, o sea, Sí, hay otras maneras que van a tener que trabajarse. sí, seguro. Pero ya te digo, ahora estoy haciendo una capacitación que se llama eh, la matemática en contextos virtuales del Info. Ujú. Y bueno, o sea, como estamos trabajando ahí, es como se tiene que trabajar, Claro, en forma sincrónica. Yo entro, por ejemplo, los fines de semana. Y claro, bueno, después tenés que hacer evaluaciones, tenés que trabajar, pero seguro. bueno, ya te digo, yo creo que llegó para quedarse. Sí, sí, incluso, bueno, hace tiempo que se trabajaba así de manera virtual, había capacitaciones, cursos, mi mamá es docente también y me acuerdo que hace unos años hizo una capacitación que era nacional de educación y TICS, digamos, a distancia, después tenía que presentarse a rendir el final solamente, pero Claro, digo, esto yo creo que va a facilitar un montón de cosas, que incluso se han planteado en esas reuniones que hemos tenido eh, en el profesorado que teníamos, no me acuerdo ahora cómo se llaman, días que teníamos reuniones, que entre todos planteábamos cuestiones sí, posibles, sí, sí, los se ha- talleres. los talleres, se ha charlado, digamos, esta cuestión de los foros, lo virtual, que cuando uno no puede asistir a una clase, la pueda recuperar de manera virtual. Creo que es algo que está bueno a veces, es interesante para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. ¿Eh? Las reuniones virtuales. Vos decís, por ejemplo, en el profesorado tenemos profes que viven en Rosario, profes que viven en Leones, profes, Claro, tienen que venirse a Marco Juárez para, bueno, sí, seguro. lo podemos hacer virtual. Seguro, seguro. Y en cuanto a la residencia en particular,
¿se tomó la decisión desde la escuela para que todas las docentes, las practicantes hicieran la residencia en la escuela, o eso fue una bajada? ¿Cómo se organizó, No, digamos? eso fue una indicación desde la Dirección General de Educación. Ujú. Tenemos la suerte de tener todos los niveles para nuestras estudiantes. Entonces, no había conflictos para que ustedes estuvieran dentro de la escuela trabajando. Hay otras escuelas, como por ejemplo el Carbó, que tiene 200 estudiantes, no los pueden poner en el Carbó. Entonces ahí tuvieron que salir a las escuelas asociadas, pero claro, hay muchísimo problema con el tema de la privacidad. O sea, ¿cómo vos te vas a meter a un celular, vas a estar en el celular de una familia? O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver. Entonces, la indicación de la Dirección General fue que, en lo posible, trabajar dentro de la escuela, dentro de la escuela. Y si no había, entonces, bueno, ahí teníamos que salir a buscar una escuela asociada, Claro. pero ya nos estamos metiendo en otra escuela, o sea, era más complicado, ¿no? Seguro. A nosotros nos cerró. Sí, porque aparte somos poquitas, estaba bueno que estemos todas ahí. Claro. También a nosotras nos dio como otra contención poder estar ahí adentro y saber que nuestras docentes conocían a las docentes orientadoras, que teníamos, la directora de nuestro nivel era la misma que la del nivel primario, que cualquier cosa contábamos con vos para un montón de cuestiones y vos sabías lo que pasaba en el nivel primario. Claro. Entonces, sí. Está bueno. Eso fue una de las cosas buenas que nos pasó. Seguro. Bueno, Silvia, hasta acá llegamos. Para finalizar, si nos querés contar algo más o si querés hacer algún otro aporte que creas que haya quedado en el tintero. No, hay algo que tiene que ver con las prácticas, ya que lo nombraste, es que no podemos ir más allá de la ley. O sea, hay una ley de educación, y esa ley de educación dice que las prácticas tienen que hacerse en la presencialidad. Pero ¿qué pasa? Primero, segundo y tercer año, quienes están hoy en cuarto año haciendo la residencia, hicieron sus prácticas en la presencialidad. Entonces, eso nos habilitó para que pudieran trabajar en modo virtual. Que no sé cómo va a pasar el año que viene, porque ya es diferente, porque las chicas de tercer año no tuvieron, sí, van a tener primero y segundo, pero van a estar en cuarto y el tercero no lo hicieron. Entonces, bueno, va a haber que, si el año que viene no podemos volver a la presencialidad, las prácticas van a ser diferentes a las que se hicieron este año. ¿Sí? Va a haber que adaptarse. De todas maneras, no sé, yo como estudiante, algo que quiero preguntarles a ustedes, es decir, si consideran que es necesario hacer alguna práctica en el aula, o sea, en el aula presencial, si a ustedes lo consideran como una necesidad. Eso lo vamos a hablar cuando se haga el cierre de las prácticas. Yo les voy a preguntar eso, porque no es lo mismo estar en el aula con el guardapolvo, con el aula como la conocemos, como la pensamos, a un aula así, donde yo te veo la cara, así, pero no es el aula no es lo de mismo. la que estudiamos. ¿Sí? Seguro. Y estamos hablando de niveles obligatorios, no estamos hablando de niveles, ¿sí? Estamos hablando de niveles obligatorios. Sí. Bueno, Silvia, la verdad un placer y te agradezco el tiempo que nos destinaste y toda la información que nos brindaste, que nos va a ser de mucha utilidad para nuestro trabajo. Me alegro poder ayudarlos. Ustedes saben que creo que es lo más importante del docente, ¿sí? Poder ayudar. O sea, a veces siempre me queda ese regustito de decir, ¿te sirvió lo que dije? Porque como para mí es algo de todos los días, Lo natural. no sé, ahora estoy trabajando con las profes de prácticas
1 y 2, que me pidieron el AEC, el PEI, Claro. entonces vos le contás, ¿te sirvió lo que yo te dije? Porque claro, no lo sé. Guada, un gusto.